Hoy quiero tratar el método de separación de variables para la resolución de ecuaciones diferenciales. Cabe señalar que una ecuación diferencial de primer orden de variables separables es probablemente la ecuación más simple que tenemos que resolver. Por eso, el método de separación de variables es el primer método de resolución de ecuaciones diferenciales que enseñamos a los alumnos. Y en este video quiero fundamentalmente contestar dos preguntas importantes. ¿En qué consiste el procedimiento de separar las variables en una ecuación diferencial? Porque lo que mi experiencia me indica después de impartir este curso durante muchos años es que los alumnos en general saben separar las variables, pero pocas veces entienden el fundamento matemático de lo que están haciendo. Y eso te lo voy a explicar aquí. Y la segunda pregunta que es importante en la práctica es cómo determinar rápidamente si una ecuación diferencial es de variables separables. Eso es importante porque cuando estamos en el curso estudiando el tema de separación de variables, pues el alumno sabe que las ecuaciones que están dadas ahí son todas de variables separables. Pero una vez que estás en un examen donde te han dado 10 ecuaciones, por ejemplo, y no te dice de qué clases son, el alumno tiene la tarea de identificar rápidamente si una ecuación es de variables separables o no. Pues te voy a dar cuál es la clave para determinar si una ecuación es de variables separables. Veamos entonces. Supongamos que tenemos la ecuación derivada de y respecto de x igual a f de x. Esa ecuación diferencial que está ahí. Y se nos pide separar las variables. Lo que en general vemos y escuchamos a diario que eso se dice es pensar que lo que tenemos que hacer es que este diferencial de x que está aquí pasa al otro lado multiplicando. O sea, este de x que está en el denominador lo pasamos al otro lado. Y entonces nos queda diferencial de y igual a f de x, diferencial de x, ya las variables están separadas y entonces integramos. Bueno, ahí hay dos cosas que quiero señalar. La primera, efectivamente el resultado final de separar las variables en esta ecuación es esta que está aquí. Vas a tener del lado izquierdo la integral de diferencial de y del lado derecho la integral de f de x diferencial de x. Eso es correcto, a eso se llega. Pero la segunda, pensar que este dx que aparece aquí es el dx que estaba aquí dividiendo en el denominador y que lo hemos pasado al otro lado, eso es incorrecto matemáticamente. No es eso lo que hacemos. Y es lo que te quiero explicar. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo la derivada de y respecto de x, ¿qué es lo que significa eso? Lo que significa eso es que yo tengo el operador de derivada, que lo escribo de esa manera, actuando sobre la función y. Pero eso no es un cociente, esto es un operador actuando sobre una función. No es para nada un cociente. La pregunta entonces, si eso no es un cociente, ¿cómo es que este dx aparece del otro lado? Bueno, lo primero a señalar es que este dx que aparece aquí no es este dx que está aquí a la izquierda. No es que este se pasó al otro lado. No es lo que hacemos. ¿Qué es lo que hacemos entonces? En realidad lo que hacemos es que tomamos esta ecuación diferencial e integramos respecto de x de ambos lados. Veámoslo aquí. Yo voy a integrar respecto de x este lado, entonces la derivada de y respecto de x, y del otro lado voy a integrar respecto de x este otro lado. Eso es lo que estamos haciendo en realidad. Y aquí te voy a explicar lo siguiente. Vamos a ver el lado derecho. Seguramente te parece extraño ver escrita la integral, el diferencial y después la función, pues no tiene nada de extraño. De hecho, en cursos avanzados de física o de matemáticas, es común que yo vea una integral escrita donde tengo el símbolo de la integral, el diferencial y después la función. Eso es correcto desde el punto de vista matemático. Claro, sé que estás acostumbrado a ver el signo de integral, la función y después el diferencial. Bueno, podemos hacer ese cambio. En realidad no se altera nada y lo voy a escribir de esta manera. La integral de f de x diferencial de x, de esa forma que está ahí. Pero reitero, esto es matemáticamente correcto. Y del lado izquierdo vamos a asumir que es válido hacer el intercambio de las variables.
Entonces voy a tener la integral, en lugar de diferencial de x tengo diferencial de y, y aquí me queda la derivada de x respecto de x. Pero la derivada de x respecto de x es igual a 1. Por tanto, cuando yo escribo eso, al final tengo que la integral de diferencial de y es igual a la integral de f de x diferencial de x. Ah, que si te das cuenta perdón, no es esa, es exactamente esta expresión que tenemos aquí, a la cual habíamos llegado. Pero que no se llegó a ella pasando este de x que está en el denominador al otro lado, porque eso no es un cociente, sino llegamos a ella integrando nuestra ecuación diferencial respecto de x de ambos lados. Entonces es muy importante que nos quede claro qué es lo que hacemos cuando tenemos una ecuación diferencial y separamos las variables. Lo que vamos a hacer ahora de manera rutinaria en la práctica cuando estemos resolviendo ecuaciones es escribir las variables separadas. No nos vamos a detener en esto, pero sí me parecía interesante mostrarte que entendieras realmente en qué consiste el proceso de separación de variables. Ahora bien, dicho eso, la segunda pregunta importante es ¿cómo puedo yo saber si me dan una ecuación diferencial que es de variables separables? Pues hay una clave para eso. La clave es la siguiente. Si tú tienes una ecuación diferencial, tú lo que tienes que hacer es despejar la derivada. Mandas la derivada al lado izquierdo. Y vemos lo que queda del lado derecho de la ecuación. Si resulta lo siguiente, que despejando la derivada del lado derecho te queda el producto de alguna función de x por alguna función de y, si eso queda así, esa ecuación es de variables separables, sin duda alguna. Si al despejar las variables te queda, por ejemplo, la derivada de y respecto de x igual a f de x más g de y, o sea, te queda una suma, por ejemplo, esa ecuación no es de variables separables. No pierdas más tiempo, no hay nada que hacer aquí intentando separar las variables. Hay que ir a aplicar otro método de resolución de ecuaciones. Entonces la clave es esta, que del lado derecho tenga un producto de una función de x por una función de y. Y si tenemos eso, entonces la ecuación se puede separar. Porque aplicándolo ya de manera directa, lo que vas a tener es la integral de diferencial de y sobre g de y, de esa forma que está ahí, y del otro lado vas a tener la integral de f de x diferencial de x. De esa manera va a quedar separada tus variables. Y simplemente señalar aquí que cuando yo integro una función, el resultado es otra función. Entonces aquí el resultado de esta integral es alguna función que vamos a llamar g mayúscula de y aquí te va a dar alguna función f mayúscula de x más alguna constante. Cabe aquí señalar que nos han enseñado en los cursos de cálculo integral que cada vez que hacemos una integral indefinida tenemos que sumar una variable. Bueno, cuando resolvemos una ecuación diferencial de primer orden como esta, no tenemos que sumar una variable en cada una de las dos integrales que hacemos ahí. Supongamos que yo lo hubiera hecho. Si yo hubiera hecho eso, me hubiera quedado g de y más una una constante, más una primera constante c1 igual a f de x más una constante c2, de esa manera. Pero esa constante c1 la puedo pasar al otro lado restando y me queda g de y igual a f de x más, y aquí tengo c2 menos c1. Pero la diferencia de dos constantes es otra constante arbitraria. Por tanto, esto lo puedo escribir como g de y igual a f de x más c, que es justamente la misma forma que tenía aquí. Entonces, no es necesario sumar una constante arbitraria, dije hace un momento una variable, no una constante arbitraria, para cada una de las integrales. Yo hago mis integrales y al final sumo una sola constante arbitraria. Recuerda que la solución general de una ecuación diferencial de primer orden tiene una constante arbitraria. Y la explicación es justamente esta. Bien, entonces en eso consiste el método de separación de variables. Integrar de ambos lados respecto de la variable independiente, eso es lo que te permite separar los diferenciales.
no que este que está en el denominador pasa al otro lado. Eso no es correcto porque esto no es un cociente. Y recordar el otro punto importante, cómo determinas que la ecuación es de variables separables, si despejando la derivada, lo que te queda del lado derecho es el producto de una función de la variable dependiente por una función de la variable independiente. Bien, explicado eso, lo que nos resta ahora pues es aplicar el método para resolver algunas ecuaciones diferenciales por separación de variables, que reitero es el primer método de resolución de ecuaciones diferenciales que nos enseñan en el curso. Pero eso lo veremos en un siguiente video. Espero que te haya quedado claro, que te haya sido interesante el video que te he mostrado aquí. Si es así, te pido que le des like y te reitero la invitación para que me sigas, para que te suscribas a mi canal Modesto Fismat.